Me los bendiga, mis hermanos. Estamos de nuevo con ustedes para llevarles un tema hoy de enseñanza. Decimos a todos los que nos acompañan siempre y nos miran a través de las transmisiones del Facebook, a través de las transmisiones de nuestro canal de YouTube y todos los que están a través de la radio y la televisión, también les mandamos un gran abrazo, un gran saludo, y todos los que están por las redes sociales también. Vamos a buscar en la Biblia Nahum capítulo 1, versículo 3. Nahum es uno de los profetas menores. Vamos a leer la versión Dios habla hoy, 1994. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor es paciente pero poderoso y no dejará de castigar al culpable. El Señor camina sobre la tormenta y las nubes son el polvo de sus pies. El Señor añada bendición a su palabra. Lo que me llamó mucho la atención acerca de lo que estamos tratando de trasladarle es que el Señor es paciente. Fíjese cómo empieza el versículo. Él es paciente, pero también es poderoso. El tema que vamos a desarrollar le puse por nombre el poder divino. Amén. Vamos a orar, que sea el Señor el que nos hable esta tarde. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más. Permites de nuevo poder estar en tu casa y llevar este mensaje. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que tome el control de la mente espiritual, que podamos trasladar el mensaje. Los que están en casita reciban también esta enseñanza de tu Espíritu. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Para poner un poquito de introducción, solo quisiéramos marcarle qué significa poder. Esa palabra poder viene de una palabra hebrea que se dice geburá y significa fuerza, significa valor, significa victoria, esfuerzo, fortaleza, fuerza, hazaña, significa poderío, potente, robusto, valentía, eso significa poder, pero como también se deriva la palabra fuerza, de esa misma palabra, significa algo que está firme, algo fuertemente agarrado, alguien que es idóneo, poderoso, que tiene vigor, fíjese usted. Ahora, lo que nos interesa es poder ver cómo se manifiesta el poder divino. Como estamos en enseñanza, voy a tratar de mostrarle a través de personajes bíblicos cómo podemos ver que se manifiesta el poder divino, qué cosas trae, qué cosas conlleva el poder divino. Vamos a ver el primer punto. Creo que tal vez no lo vamos a ver, o sí lo vamos a ver tal vez un poquito cronológico, pero mire, vamos a irnos al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 6. Esta versión es la Conferencia Episcopal Española, CEE. ¿Verdad? Mire lo que dice Éxodo 15, 6. Tu diestra, Señor, es magnífica en poder. Mire lo que dice. Tu presencia o tu diestra es magnífica en poder. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Verso 7. Tu gran majestad destruye al adversario. Arde tu furor y los devora como paja. Ok, aquí estamos hablando más o menos aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo. Quiero mostrarle algo importante con este pasaje. Algunos comentarios bíblicos dicen que este es el canto más antiguo. Este es el canto más antiguo de Moisés. Pero obviamente encontramos en la Biblia que, dice la Biblia que cuando nació Enoc, los hombres comenzaron a alabar al Señor. Cuando nació Enos, los hombres alabaron al Señor, adoraron al Señor. O sea, tiempos un poquito más antiguos antes de Noé. Allá por el año, por lo menos estamos hablando del año 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué dicen ellos que es el canto, obviamente registrado? Porque la Biblia dice que los hombres adoraron al Señor, pero no necesariamente era con alabanza en el año 3000 antes de Cristo, ¿verdad? Sino que está hablando de adorar al Señor con sacrificios, adorar al Señor
y obviamente hubieron cantos, pero registros, es este pasaje de Éxodo 15:6. Ok, lo que me llama la atención es que aquí Moisés está diciendo, tritura el Señor a los enemigos. Entonces, lo que me llama la atención es que Moisés empieza a darle honor al Señor porque obviamente ha liberado al pueblo de Israel de mano de Faraón, de los egipcios. Entonces vamos a desarrollar acá en nuestra pizarra, que estamos en enseñanza, cómo se manifiesta el poder divino. Moisés empieza a darnos una enseñanza de lo que es el poder de Dios. El poder de Dios entonces se manifiesta triturando los enemigos. Mire, quiero que ponga atención a este punto. Moisés dice que el poder de Dios tritura a los enemigos. Obviamente esto nos produce victoria. Cuando hablamos de esto, hay una victoria es porque a veces nosotros como esos hijos de Dios, que somos tan insignificantes, que no tenemos tal vez todos los aditamentos necesarios y el enemigo es tal vez un poco más grande o mayor que nosotros, pues obviamente tenemos de nuestro lado al Señor. Y no importa el enemigo que se vaya a enfrentar a nosotros, pero Dios nos dice que su poder divino ministra victoria. Ese es el punto que quiero dejarle acá. Entonces, usted que está ya notando y que está tal vez conmigo en una tacita de café, qué sé yo, ahí en casita, todos tus enemigos, hermano, están derrotados por el poder de Dios que ha sido prometido a los que le buscan de verdad. Todos tus enemigos están siendo triturados. Mire lo que dice la palabra aquí. Triturados por la diestra del Señor. Tu gran majestad, mire lo que dice el cántico aquí, tu gran majestad destruye al adversario. Y el furor, dice aquí, devora a los enemigos como que fueran una paja. Ok. ¿Qué es lo que Moisés pudo experimentar? Recuerde que Moisés tuvo un proceso bien tremendo, un trato bien tremendo de parte del Señor y obviamente tuvo que entender que Dios lo llamaba. Tuvo que pasar un proceso de 40 años cuando él entendió a los 80 años que Dios lo tenía que usar para liberar al pueblo de Israel. Pero le dijo el Señor, no vas a ser tú ni van a ser ejércitos. Mire cómo liberó el Señor a Israel de mano de Faraón. No vinieron de afuera ejércitos. Ahí no se movió una bala. No vamos a, bueno, en aquellos entonces una flecha, no se gastó una flecha. Ahí no se usaron lanzas, no hubieron llamas, sino que lo que hubo ahí fue el poder de Dios manifestado. Y entonces por eso Moisés, hermano, de una manera de alabanza, dice, ha triturado tu poder al enemigo. Recuerde que los carros de Faraón quedaron obviamente ahogados ahí en el Mar Rojo. Y por eso es que me gusta esa palabra que utiliza esta versión. Esta es la conferencia episcopal española. ¿Verdad? Dice tritura, el poder de Dios. Entonces anotemos ahí, el poder de Dios tritura a nuestros enemigos, porque es poder de Dios. Ok, bueno, vamos a dejar ese punto ahí. Ok, ¿cómo se mueve ese poder de Dios? Antes de Moisés, los otros hombres de Dios que hubieron, por ejemplo, Abraham, también dice que fue un hombre guerrero. Y obviamente Dios le dio fortaleza, Dios le dio fuerza. Podemos ver a Noé también en el diluvio. Pero ahí lo que podemos ver es cómo Dios cubre, protege. Pero cuando se empieza a manifestar, es a partir de este hombre, Moisés, empieza a manifestarse el poder de Dios con fuerza. Ok. Vamos a entrar entonces al Salmo, capítulo 103, verso 3. Vamos a leer la Reina Valera 60. Dice esta Biblia, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Verso 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Entonces ahora obviamente encontramos el Salmo, es un Salmo de David. Si usted lee el primer versículo, dice, a
David, el Salmo de David, Cántico de David. Entonces ahora también David, a través de la adoración, la alabanza, la música, que es una característica de este hombre, él está diciendo ahora que, mire usted, ¿cómo lo quiero llevar? ¿Cómo se manifiesta ahora el poder de Dios? Ya estamos hablando de que el poder de Dios se manifiesta como guerrero, el poder de Dios se manifiesta cuando sus hijos empiezan a tener batallas, obviamente ordenadas por Dios. David, hermano, lo podemos mencionar porque David vio el poder de Dios manifestado cuando derrotó al gigante Goliat. Ok, pero me interesa este canto. ¿De dónde surge este canto? Mire cómo empieza diciendo, Él perdona las iniquidades. Entonces, ahí hay una manifestación del poder de Dios. Oiga, ¿qué más dice? Él sana tus dolencias. Mire qué interesante. Y ahora dice, rescata del hoyo tu vida. Y aparte de eso, te corona de favores y misericordias. Entonces, como estamos hablando de este poder de Dios, vengámonos ahora acá a nuestra pizarra. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Ese poder de Dios que tritura, ese poder de Dios que da victoria, que Moisés vio cómo se manifestaba ese poder, pues ahora David, fíjese usted cómo empieza a escribir. Hay muchos salmos de David, muchos, incluso de Moisés también. Pero me llama la atención que ahora David dice, el poder de Dios se ha manifestado conmigo. Y voy a extraer esa arista de David cuando dice, el poder de Dios hace que yo reciba favores. El poder de Dios hace que me sane. El poder de Dios provoca sanidad. Entonces, esto lo podemos ver desde tiempos antiguos, como una operación del Padre. Recuerde que en el Antiguo Testamento, toda la dispensación, desde Génesis hasta Malaquías, todos esos escritos, es la dispensación del Padre, entre otras dispensaciones que existen. Pero hablando de Dios, el Ayón, esa dispensación de Génesis a Malaquías, toda esa le pertenece al Padre. Y dentro de esa dispensación del Padre está la dispensación de la inocencia, del gobierno humano, incluso la dispensación de la ley que duró 1500 años. Bueno, después está la dispensación del Hijo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 4 evangelios. Ahí hay una dispensación del Hijo, que obviamente es la trompeta del Hijo sonada, que es lo que Él habló, lo que Él dijo. Y la trompeta del Padre, todo el Antiguo Testamento. Pero de Hechos hasta Apocalipsis hay una dispensación del Espíritu Santo, que es la gracia. Eso es importante que lo entendamos. Ahora, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios en todas esas dispensaciones? Bueno, el Padre manifiesta con operaciones, el Hijo manifiesta con domas su poder y el Espíritu Santo manifiesta con dones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace el Señor entonces acá? El Señor lo que hace es darnos una administración de rescate y de sanidad. Entonces está viendo David ahora que ahora hay perdón, hay sanidad, hay rescate, hay favores y hay misericordias. Entonces, como estamos en enseñanza, es importante esto, el poder y la fuerza de Dios manifestando su gracia divina sobre nosotros, nos hace un rescate espiritual del hoyo cenagoso, del hoyo de la desesperación, del hoyo de la tristeza, del hoyo de la soledad. Mire cómo el poder de Dios puede extender esa mano. Voy a aprovechar esta filmina para mostrarle un poquito acá cómo podemos ver ese poder de Dios. Entonces, dijimos acá que podemos ver al Padre cómo manifiesta su poder. El Padre, está el Hijo, vamos a poner acá, vamos a poner el Hijo y acá el Espíritu Santo. Esto lo hemos visto también con los discipuladores y creo que ellos también lo han trasladado a cada uno de los discipulados que están asignados. Ok, entonces el Padre tiene operaciones. Solo voy a dejarlo así como para que miremos cómo se manifiesta el poder de Dios. Obviamente todo lo que vemos en la Biblia se manifiesta de la misma forma. El Hijo manifiesta su poder con domas. Vamos a poner domas o le vamos a poner acá ministerios. No sé si me va a caber. Ministerios. Acá. Ministerios. Ok. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Cómo manifiesta su poder?
con dones o carismas del Espíritu. Bueno, como estamos en enseñanza, ahí lo puedo dejar y la filmina me sirve para eso. Entonces, el poder de Dios se manifiesta de esta manera. En los tiempos antiguos, obviamente, como una operación, el Señor se manifestaba en sanidad. En la dispensación del Hijo, lo vamos a llamar así, de los evangelios, el ministerio de Cristo en la tierra, Él manifestó su poder y empezó su ministerio. Pero dice la Biblia que cuando el Hijo, eso está en Efesios 4, 11, 12 al 14, dice que cuando Él asciende, entonces entregó esos dones a los hombres. Ese ministerio que Él manifestó, entregó a los hombres. Y obviamente por esa razón instituyó o constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son dones. Ahí se está manifestando el poder divino. Y ahora con el Espíritu Santo, entonces, una vez que ya empezó la dispensación del Espíritu Santo o la dispensación de la gracia, se manifiesta el poder divino a través de los carismas o los dones, que son, no solamente son los 9 dones que encontramos en Corintios, sino que son 18 dones, que eso ya sería otro tema, ¿verdad? Dones de inspiración, dones de poder, dones de revelación y diversos dones. Son 4 categorías en las cuales podemos discernir todos los dones del Espíritu. En todo eso se manifiesta el poder de Dios. Por ejemplo, le decía yo a los hermanos, el don de profecía está ubicado como el poder divino manifestado por el Espíritu Santo. El don de profecía. El Hijo, bueno, el Hijo lo que tiene es un ministerio profético, que son 2 cosas distintas. Y el Padre, ¿qué es lo que tiene el Padre? La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, palabra profética, poniendo el ejemplo solamente como el don de profecía, el ministerio profético y la palabra de profecía, solo para poner un ejemplo de cómo se manifiesta el poder divino. Ok, vamos a avanzar un poquito porque todavía el tema, tenemos mucho que hablar ahí. Ok, veamos ahora cómo se manifiesta entonces el poder divino en Marcos capítulo 1, verso 40, después de haber explicado un poquito cómo se manifiesta con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Marcos 1, 40, la Biblia latinoamericana dice: se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Verso 41. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Entonces ya viendo un poquito acá lo que teníamos y cómo se manifiesta el poder divino, el poder de Dios, vemos ahora el Nuevo Testamento en el libro de Marcos. Entonces es importante ahora. Hay muchas manifestaciones del poder de Dios, pero obviamente por el tema que vamos a ir tratando de resumir un poquito. Vemos ahora que Jesús lo que hace es mostrarnos ese poder divino. Mire usted, ¿cómo? Con misericordia. Entonces el poder de Dios también, que obviamente es tan grande y tan fuerte, que no solamente tritura enemigos, como ya vimos con Moisés, vemos con David, que dice que también nos sana, nos muestra favores, pero ahora vemos que el Hijo, mire qué importante esto, produce ese poder, produce limpieza, Es un poder que muestra misericordia. Por eso me gusta ese pasaje, porque dice Marcos que este leproso le dijo, se le acercó. Mire usted cómo debemos de acercarnos al Señor, y le dice: si tú quieres, le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y entonces Dios le dijo, fíjese, extendió su mano, sintió compasión. Y Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero. Tienes que entender que yo extiendo misericordia. Entonces le dice: sí quiero, sé limpio. Entonces, esto es importante entenderlo, que Dios es tan poderoso para derrotar a nuestros enemigos, que obviamente ahí Él se manifiesta con valentía. Ya vimos lo que es poder, ¿verdad? Manifestarse con valentía, manifestarse con firmeza, pero es tan grande y va más allá de nuestro entendimiento el poder de Dios, que ahora se manifiesta con misericordia
y lo que produce es limpieza en la vida de un leproso. Esto es tan hermoso. Ahora, ¿cómo podemos explicar o cómo podemos entender que que un leproso necesitado pueda sentir ese poder de Dios tan grande que solamente con un toque, mire usted, con un toque recibió lo que él estaba necesitando? Qué cosas tenemos, hermano, nosotros, o qué cosas necesitamos que Dios, hermano, Dios las puede resolver? Pero ¿por qué no le buscamos? Es que ese es el punto de lo que estoy tratando de enseñarle. Apenas estamos acá en el punto número 3, pero lo que quiero mostrarles es por qué a veces no buscamos ese poder de Dios. Yo siempre se lo repito y no me canso de decírselo. Cuando tenemos una dificultad o una enfermedad que nos está agobiando, yo sé que lo primero que hacemos es buscar un doctor, buscar un médico, ir al hospital, qué sé yo. Y no está malo, pero lo primero que debemos de hacer es arrodillarnos y decirles al Señor que primero venga su poder, por lo que estamos hablando, su poder divino y nos toque. Cuando estamos hablando del leproso, en aquel entonces, hace 1980 años, Cristo lo que hizo fue sanarlo también, pero la lepra es tipo, sombra y figura del pecado. Entonces aquí vemos una sombra importante también de cómo el poder de Dios no solamente nos sana, que es lo que nosotros buscamos, sino que Dios está más interesado en limpiar el pecado que está en nosotros. Podemos entender entonces que Jesús jamás menosprecia, jamás nos va a menospreciar. Al contrario, siempre está dispuesto a derramar su misericordia infinita sobre un pecador que está arrepentido. Su misericordia se está extendiendo y su misericordia, hermano, está todos los días. Él está con brazos abiertos esperando que cómo puedes llegar tú a su presencia y limpiarte. Si tú me estás escuchando y tal vez no le has dado tu corazón al Señor, hoy al final vamos a estar orando para que Dios pueda también limpiar tu corazón, limpiar y poder manifestar este divino poder, valga la redundancia de palabras. Entonces la lepra, fíjese usted, la lepra de la cual este leproso, valga la redundancia también, quedó limpio. Esa lepra, mire, la lepra afecta a los ojos, la lepra afecta a la mente, la lepra afecta la frente de una persona porque se desfigura su rostro, la lepra afecta a las manos, la lepra afecta a los pies, o sea, todo el cuerpo de una persona. Si hablamos de los ojos, podemos entonces entender que se trastoca el discernimiento espiritual. Si hablamos de la mente, entonces estamos hablando de nuestra consagración. Fíjese usted, si hablamos de la frente, dice la Biblia que en la frente del sacerdote se le iba a colocar, o del sumo sacerdote se le colocaba una tiara que decía santidad a Jehová. Entonces quiere decir que la lepra, el pecado no confesado provoca que se pierda la santidad. Cuando hablamos de las manos, la lepra toca las manos. Bueno, estamos hablando de las obras. Manos es las cosas que yo hago, las obras. Entonces quiere decir que si yo no tengo limpieza de la lepra, entonces mis obras están sucias. Y los pies, pues los pies habla de nuestro testimonio, de nuestro caminar, cómo se manifiesta nuestra alma en testimonio al Señor. Y por eso es importante que entendamos que debemos de limpiar toda lepra que esté afectando nuestro cuerpo. Debemos de invocar ese poder de Dios. Mire qué hermoso. Entonces voy a avanzar un poquito más. En Mateo capítulo 14, verso 28. Véngase conmigo a la Biblia de las Américas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Mire qué hermoso ese pasaje. Ese pasaje yo creo que lo conocemos todos casi. Dice la Biblia que Pedro estaba tan impactado porque estaba viendo a su Señor caminar sobre las aguas. Ahora,
Como estamos hablando del poder de Dios, ¿cómo se manifiesta? Ahora, en Pedro se manifestó de una forma diferente. Recuerda que estaban los apóstoles en la barca, no solo Pedro estaba, pero estoy tomando a Pedro porque Pedro fue el más aventado, ¿verdad? Pedro fue aquel que dijo, yo quiero, Señor, yo quiero. Entonces, el poder de Dios, déjeme tomarlo, estoy tratando de poner una enseñanza y llevarlo a lo devocional. El poder de Dios hace que camines sobre las aguas. Tal vez usted está pasando por alguna situación difícil, déjeme decirle, el poder de Dios va a provocar solución a tu problema. El poder de Dios es la solución a tu problema financiero, a tu problema matrimonial, a tu problema personal, a tu problema laboral, incluso tu problema eclesial, porque en la iglesia también tenemos problemas. A veces hasta tenemos problemas en el lugar donde estudiamos, la universidad, el colegio, qué sé yo, incluso en la colonia, problemas vecinales, Dios santo, que no te llevas bien con los vecinos. ¿No será que necesitas decirle, Señor, si eres tú en realidad el que me ha tocado el corazón, haz que yo pueda también? De la misma forma que estás caminando sobre las aguas, que yo pueda caminar. Y mire que no encontraba una foto por ahí, tuvimos que decirle a la inteligencia artificial que nos hiciera una foto. ¿Cómo es eso de caminar? Yo me imagino a Pedro caminando sobre las aguas. Pero ¿qué son las aguas? Las aguas son los problemas, las aguas son las dificultades, las aguas son las angustias, las aguas son aquel mar de, de tribulaciones, hermano, que nosotros mismos estamos ahí. Puede ser una enfermedad también que te esté agobiando, pero necesitas el poder de Dios. Con ese poder no podrás caer o estar hundido en el miedo, porque hasta eso tenemos que vencer. No puedes tampoco caer en la angustia, no puedes caer en el dolor. A veces hay cosas que te duelen en la vida, porque a veces aprendemos con golpes. A veces no queremos aprender de la manera más fácil. Pero ¿qué es lo que hace Dios entonces con eso de que tú puedes caminar sobre las aguas? Bueno, hay deudas que tienes. Yo sé que lo que más tenemos, hermano, nosotros son deudas. Fíjense que dicen por ahí que cuando nace un hondureño, ya debe 14 millones de lempiras. Oiga bien, con solo nacer en Honduras, hermano, perdóneme. Usted que está ahí en casita dirá, por eso es que yo me quiero ir mojado, pastor, para otro país, ¿verdad? Porque aquí uno es complicado. No, en todos lados uno nace con deudas, no crea. El gringo que nació en Estados Unidos nace con deudas. El ruso que nació en Rusia, valga la redundancia, nace con deudas. Pero en Honduras yo tengo la cifra, 14 millones de lempiras, 14 millones de lempiras. Empezamos a deber desde que nacemos, imagínese usted. Ya tenemos esa deuda, qué terrible. Ahora, puedes caminar sobre esas aguas, sobre las deudas, sobre las dificultades. ¿Qué cosas a veces se nos atraviesan en el camino? Es una dificultad, un obstáculo que no nos quiere dejar salir más adelante. ¿Qué son las aguas? Son las situaciones adversas. ¿Qué son las aguas? Son los problemas que tengo que enfrentar día con día. Hermano, yo escucho siempre mucha gente que cuenta sus testimonios de vida y mucha gente que ha logrado salir adelante. Y mire usted qué terrible, hay gente que logra salir adelante con menos adiestramiento estudiantil que otros. No estoy diciendo, hermano, que no estudie, no estoy diciendo que tampoco busque una universidad. Si ya se graduó el colegio, no se graduó en la universidad. No, todo lo contrario, si está en la universidad, más bien lo incito a que saque una maestría. Pero yo le decía y le hablaba a la iglesia acerca del éxito. ¿El éxito qué es el éxito? ¿Alcanzar un título universitario es el éxito? No, el éxito no solamente abarca alcanzar un título universitario. El éxito quiere decir que en medio de toda dificultad secular también ha superado las dificultades espirituales, porque a veces nos desenfocamos y en realidad no vemos el verdadero lugar donde debemos de llegar o que Dios quiere que lleguemos. Por eso es que Pedro dice, si tú lo hiciste, Señor, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Mire qué atrevido Pedro. Le dice, no, está bien, haz que venga. Y dice que Pedro caminó sobre las aguas. Tal vez usted va a leer más adelante que la fe no le duró mucho.
Pero así nos pasa a nosotros a veces. Yo quisiera hoy que estemos orando, que todo esto lo pongamos delante del Señor. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti. Eso dice 14:28. Necesitas el poder de Dios para no estar hundido en las deudas, para no estar hundido en las finanzas, en la economía, para no estar hundido en el miedo, en el dolor y en la angustia. Necesitamos el poder de Dios. Gloria al Señor por eso. Entonces, estoy tratando de llegar a la mitad. Bueno, ya estamos en la mitad del tema, ya tenemos 4 puntos desarrollados. Pedro nos dice que obviamente la solución es Cristo a todos los problemas. Con el Señor en tu corazón, con el poder divino. Recuerde que eso es lo que estamos viendo, la manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios sobre nosotros. Ese poder de Dios te va a dar victoria, te va a dar sanidad, te va a dar limpieza y te va a dar solución. Ok, véngase conmigo acá. Vamos a desarrollar el siguiente punto. El siguiente punto lo encontramos en Mateo 14:17. ¿Cómo se manifiesta? Ya vimos que el Padre tiene operaciones, el Hijo domas y el Espíritu Santo dones. Dice Mateo 14:17, Diego Ascunce. Ellos dijeron, todo lo que tenemos con nosotros son 5 panes y 2 peces. Verso 18. Y él dijo, mire lo que dijo Cristo, tráiganlos aquí. Bueno, yo pude haber leído muchos versículos, hermano, pero estos pasajes me interesaron mucho. Tráiganlos aquí. Todo lo que tenemos, nuestros recursos, eso es lo que quiero rescatar de este pasaje, nuestros recursos, lo que tenemos al alcance, lo que tenemos más cerca, lo que tenemos a mano, tenemos que llevárselo al Señor. Fíjese entonces, ¿por qué se lo llevaron al Señor? Porque les dijo. Ellos decían, esto es lo que tenemos, pero ni tan siquiera se imaginaron decir, mira Señor, aquí está, te lo entregamos. Sino que Cristo les está dando una lección. Eso es lo que quiero tratar de mostrarle, el poder divino. El poder divino. Cristo les dice, tráiganlos aquí. Ahora, quiero que, vamos a ver, antes de leer ese pasaje, mejor, antes de leer ese pasaje, quisiera yo entonces acá que desarrollemos el punto 5. Ahora vamos a ver a los discípulos. Recuerden que vimos a Moisés, a David, el leproso y a Pedro. Ok. Pero ahora quiero que vea conmigo cómo se manifiesta el poder de Dios sobre los discípulos. ¿Qué es lo que nos enseña ahora sobre todos ellos? Bueno, nuestra provisión espiritual está en las manos del Señor. Ya vimos las situaciones, la solución a los problemas, las angustias. Sí, pero ahora, algo más importante es la provisión espiritual. No solamente la multiplicación de los panes y los peces, sino lo que tú necesitas para tu desarrollo espiritual. Entonces, hay multiplicación. Entonces, aquí es importante que entendamos esto. Yo le estoy tratando de mostrar cómo hay una manifestación de multiplicación. Yo lo creo. Usted puede tener abundancia de pan, tiene abundancia de frutas, ¿verdad? Qué rico se mira eso ahí. Melones, bananos, uvas, peras, naranjas, hermanos, kiwis, Dios santo, manzanas verdes y rojas, ¿verdad? ¿Qué más? Hasta una piña tenemos ahí, Dios santo. Bueno, Dios te puede dar eso. Eso es algo como para mostrar que Dios lo multiplica. Dios puede multiplicar los bananos, puede multiplicar las manzanas, las naranjas, puede multiplicar los panes, puede multiplicar los peces. Amén, amén. Pero también quiero que entendamos algo importante, la provisión espiritual. Quiere decir que también hay abundancia de dones, porque ya vimos esto, ¿verdad? Las operaciones, los domas y los dones. Entonces, ¿por qué también no buscamos nuestra porción espiritual? A eso me estoy refiriendo, que nosotros podamos decirle al Espíritu Santo, al Señor, manda esa provisión. Si tú tienes el poder divino en tu casa, manifestado en tu casa, vas a ver cómo todo se multiplica. Obviamente lo primero que Dios va a hacer es darte una bendición espiritual. Lo que pasa es que nosotros
primero vemos lo material, hermano, mire, qué tremendo, ¿verdad? Dios quiere primero multiplicarte en lo espiritual para que después lo secular sea una añadidura. Eso que ponemos ahí, las verduras y todo eso es la añadidura. Por eso es que acá dice el Señor, tráiganlos. ¿Tráiganlos a dónde? Tráiganlos al Señor. Primero, hermano, cuando te den tu salario, lo primero que debes de hacer es presentárselo al Señor. Señor, aquí está. Yo sé que usted me dirá, pastor, y está hablando ya del diezmo. Claro, es que es una llave. El diezmo es una de las llaves. Hay gente que dice que la oración es la llave del cielo. Bueno, sí, pero es una de las llaves. La oración es una. La oración es una de las llaves. El diezmo es otra llave que te abre cosas en el cielo. El bautismo en aguas dice que te abre para que puedas entrar al reino. Dice, es Juan 3, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Es decir, que el bautismo también es una llave, así como la oración, así como el diezmo, así como el congregarte. Tantas cosas, hermano, así como la lectura de la palabra. Son formas de las cuales Dios nos entrega como herramientas para que podamos abrir esa bendición. Si usted lo ve ahí con frutas, si lo quiere ver así con frutas, y, bueno, dice la Biblia que también el Espíritu tiene un fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, es como el fruto en lo espiritual. Entonces, estos frutos de multiplicación que nosotros quisiéramos tenerlos, ¿verdad?, en nuestra casa en abundancia, claro que sí, por toda esa provisión, hermano, por esa provisión que recibes del cielo, tanto espiritual como material, para ti y para los tuyos. Nunca olvides de agradecer siempre al Creador de todo. ¿Quién es el Creador? Cristo Jesús es el Creador de todas las cosas. Ok, voy a seguir en el punto 5 estamos. Quiero leer este pasaje que está en Mateo 14, 18, más abajito del que estamos ahí. Entonces le dijo, tráigamelos acá. Ok, verso 19. Entonces mandó a la gente a acostarse sobre la hierba. Oye eso. Y tomando los 5 panes, mire, y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Mira el verso 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mire, yo no quisiera terminar este punto y salirme rápido de este punto, sino que ministrarle cómo el poder divino se manifiesta en los hijos de Dios con multiplicación, con provisión. Dice que los discípulos, cuando ellos recogieron las cestas, habían 12 cestas de las cosas que sobraron por la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos, mire, Dios dice que le dijo, tomen esto. Primero oró el Señor por los panes y los peces. Dio gracias, lo partió, dice, bendijo y partió y dio los panes. ¿A quién se los dio? A la gente. No. Bueno, vengámonos aquí al versículo. Mire, ¿a quién le dio los panes? ¿A quién se los dio? A los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Es que eso es lo que me llamó la atención. ¿Cómo se manifiesta el poder divino? Primero el Señor, para hacer esta administración del poder, de una provisión, primero se lo impartió a sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Bueno, todos los hermanos que lunes de por medio, ¿verdad?, participan de los discipulados. Ayer hubo discipulado en las casas, en los hogares. Bueno, entonces, eso es un discípulo, uno que está ahí aprendiendo, uno que está siendo adiestrado. Eso es un discípulo. Nosotros tenemos discipulados de corderitos, tenemos discipulados de mayordomía, tenemos discipulados a nivel de doctrina avanzada. Y obviamente los discipulados que imparten nuestros hermanos que ya fueron adiestrados para hacerlo en las casas. Entonces no debemos de olvidar que ese adiestramiento, ese adiestramiento, equipamiento que nos entregan es para poder recibir toda la bendición de parte del Señor. Bueno, voy a avanzar, tal vez haya otras cosas acá que
que tendría que mencionar, pero ya me queda poco tiempo. Entonces, quisiera ver Hechos capítulo 1, verso 8, en la versión Arcas Fernández. Acompáñenme ahí. Ya vamos aterrizando con el tema. Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Esta versión yo la traje porque usted ya conoce cómo dice la otra versión, ¿verdad? Recibiréis el poder, ¿verdad? Como estamos hablando del poder, ¿verdad? Pero mire cómo dice aquí, la fuerza del Espíritu Santo, que os capacitará para que deis testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Entonces ahora estoy viendo cómo se manifiesta ese poder. Ya le dije yo, el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo, que es el que tenemos ahora manifestado. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo puedo ver la manifestación de este poder divino? Bueno, encuentro que la provisión me entregó y que fui dotado, ahora me la entregan como iglesia. ¿Qué puedo entender ahora? Que a la iglesia se le entregó el Espíritu Santo, la persona. Mire, y puse ese pasaje porque esa Biblia dice la fuerza. Y hay unos cristianos o unos que creen en el Señor que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza. No, es fuerza de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Eso no lo tenemos que olvidar. Pero nos entregó algo importante. No podemos evangelizar si no tenemos evangelio. El evangelio es llevar una buena noticia. Pero la buena noticia no se va a manifestar si el Espíritu Santo, perdone que ponga una paloma ahí, pero la paloma es símbolo. Dice que cuando Cristo fue bautizado, descendió el Espíritu Santo como paloma, como una paloma descendió. ¿Qué es la paloma? La paloma es un animal manso, demuestra paz, por eso es una palomita blanca, ¿verdad? Demuestra paz, demuestra poder de Dios, ese fuego del Espíritu Santo que debe de estar en nosotros. Entonces, ahora, mire usted cómo lo he tratado de llevar. He tratado de poner un poquito de enseñanza y tratar de tenerlo en lo devocional también. El poder divino se manifiesta venciendo y triturando a nuestros enemigos. El poder de Dios se manifiesta dándonos sanidad, dándonos limpieza. El poder de Dios se manifiesta en multiplicación. Pero mire también, el poder de Dios también se manifiesta en el Evangelio. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Eso lo dijo Pablo en Romanos. No me avergüenzo del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo se nos ha entregado esas arras de nuestra herencia para que nosotros podamos extenderle a otros que no conocen ese poder, que no conocen ese poder. Nosotros cuando estamos predicando el Evangelio, estamos manifestando ese poder. ¿Se da cuenta? Estamos manifestando el poder del Espíritu Santo porque estamos cumpliendo una gran comisión. Estamos llevando el Evangelio a aquellos que todavía no lo conocen. Usted que me está escuchando, hermano, si usted ya tiene el Evangelio en su corazón, predíquele a su vecino, predíquele a su familiar que todavía no se ha arrepentido porque Cristo viene pronto. Para obtener valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y autoridad, necesitas el poder del Espíritu Santo. Hay gente que quiere tener valor, pero necesita el poder. Hay gente que quiere confianza. Bueno, necesita el poder del Espíritu Santo. Hay gente que quiere conocimiento, incluso de las Escrituras y qué sé yo. Bueno, necesita el poder del Espíritu Santo. Quiere tener alguna habilidad para el ministerio, necesita el poder del Espíritu Santo. Quiere tener autoridad, necesita el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es tan hermoso que lo entendamos. La iglesia tiene que tener Espíritu Santo. La iglesia del final de los tiempos es una iglesia que se manifiesta con el poder del Espíritu Santo. Entonces, mire, el poder divino es victoria, sanidad, limpieza, solución, multiplicación y ese evangelio. Entonces, quiero finalizar. Quiero que se venga aquí conmigo a 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Vamos a ir finalizando de este tema del poder divino.
2 Corintios 12:9, dice la Biblia al día. Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Escucha Pablo, verso 10. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es importante que lo entendamos. Si reconoces tus limitaciones, no te sentirás orgulloso de ti mismo. Al contrario, te volverás a Dios buscando el camino para ser más efectivo en lo espiritual. Entonces, este pasaje me llamó mucho la atención porque el Señor le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Con ese pasaje quiero terminar, con Pablo. Pablo tenía una afección, Pablo tenía una cuestión que lo afectaba en su salud y obviamente le decía al Señor, quiero que me sanes, oro por los enfermos y se sanan, incluso con mi pañuelo, les doy mi pañuelo, se lo llevan al familiar y se sanan, hombre, y yo, ¿por qué no? Dice la Biblia que 3 veces oró Pablo y el Señor le dijo, bástate mi gracia. A la tercera vez que Pablo ya le dijo, bueno, Señor, ya no voy a seguir insistiendo. Entonces le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice la Biblia que ese aguijón se lo pusieron a Pablo para que él no fuera tan altivo y orgulloso por toda la revelación que Dios le mostraba. Entonces le pusieron un aguijón para que como que lo desinflara y le quitara un poco la carga de las cosas que Dios manifestaba a través de él, porque en Pablo se manifestaba el poder de Dios. Por eso le vuelvo a repetir, si tú reconoces tus limitaciones, no te vas a sentir orgulloso de ti mismo, porque el orgullo es que yo siento que todo lo puedo, ¿verdad? Pero en mi fuerza, no en el poder de Dios. Y entonces, por eso le dice el Señor a Pablo, mi poder se perfecciona. Entonces voy a terminar poniendo este último ejemplo. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Tiene atributos de victoria, atributos de sanidad, atributos de limpieza, atributos de solución a los problemas, atributos de multiplicación, atributos con el evangelio. Y ahora veo a Pablo, ¿qué atributo da? Un atributo llamado perfección. Mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Entonces el poder de Dios es un poder ilimitado. Es un poder, hermano, es que esto es tremendo. ¿Cómo se manifiesta ese poder? Somos vasos del Señor, somos vasos del Señor, pero ese poder es ilimitado. Es un poder ilimitado. Se perfecciona en nosotros. Por eso le decía yo, cuando tú vas en este camino del evangelio, cuando tú estás atravesando esa senda y ves por lo menos que se tiene que manifestar el poder de Dios en ese camino que estás llevando, tienes que entender que tú no eres el que va abriendo camino, es Dios que ya te abrió ese camino para que tú lo curses. Tienes que entender entonces y reconocer tus limitaciones para que entonces no te sientas orgulloso de ti mismo, sino que todo lo contrario, te vuelvas a Dios y que busques el camino más hermoso. Dice la Biblia que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Hemos visto eso. Entonces quiero solo terminar con esto, porque obviamente Dios, hermano, no le quitó la aflicción física a Pablo, le prometió demostrar su poder en él. Esto es importante. Y el hecho de que el poder de Dios se muestra en gente débil debería de darnos valor a nosotros. Si nosotros reconocemos esas limitaciones, ya le dije yo, vamos a ver que nuestro orgullo no vale nada.
Debemos confiar en Dios para ser eficaces. Mire usted, obviamente antes de que empieces a tener un esfuerzo en todo lo que vayas a emprender y lo que vayas a hacer, nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, nuestras debilidades también nos ayudan a profundizar en adoración. Porque cuando afirmamos nuestras debilidades, entonces se afirma el poder de Dios en la vida de un cristiano. Mire qué hermoso. Voy a finalizar este tema del poder divino. Lo voy a dejar hasta aquí. Pero yo quiero orar. Y vamos a orar por estas cosas: victoria, sanidad, limpieza, solución, multiplicación, evangelio y perfección que se manifiesten en Dios. El poder de Dios tritura enemigos. El poder de Dios hace que recibas favores. El poder de Dios hace que se muestre misericordia sobre el cristiano. El poder de Dios hace que camines sobre las aguas. El poder de Dios da provisión espiritual. El poder de Dios se manifiesta con el Espíritu Santo, que es Dios también. Y el poder de Dios, esto es importante, es ilimitado, es ilimitado. Entonces, quiero dejarlo así como un devocional también, una enseñanza, que obviamente hablar del poder de Dios también es extenso. Pero quiero orar y quiero poner todo esto en las manos del Señor. Así que si tú estás en casita, mujer que ora, profetiza también, te cubre la cabeza. Y oramos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias porque nos has hablado a través de tu bendita palabra y de tu gran misericordia sobre nosotros. Señor, pedimos que ese poder divino se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, oramos si hay alguien que todavía no te ha entregado el corazón. Oro, Señor, por esa persona que puede entender que solamente tú tienes la respuesta, que tu Espíritu Santo los convenza de justicia, de juicio y de pecado, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por aquellos que se han apartado del camino, que por tu Espíritu Santo puedan regresar a la senda, Señor, que puedan seguir experimentando. Si alguna vez experimentaron el poder de Dios, van a entender que no pueden estar lejos del camino del Evangelio. Oramos, Señor, por cada uno de los que están buscando solución a sus problemas. Como lo hemos visto en tu palabra, nos vas a hacer caminar sobre las aguas, sobre toda dificultad, sobre problemas financieros, económicos. Señor, en el nombre de Cristo declaramos las deudas, Señor, que se reducen a la impotencia. Somos como aquellos leprosos que necesitamos que tú nos muestres misericordia. Queremos recibir los favores y queremos, Señor, que nuestros enemigos sean triturados, que desaparezcan, Señor, y que nos dejen avanzar en el camino del Evangelio. También necesitamos esa provisión espiritual, esa provisión de multiplicación, no solamente en el alimento de nuestra casa, Señor, sino también la multiplicación y la provisión espiritual para mi desarrollo en la vida cristiana. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para llevar tus buenas nuevas a todos aquellos, Señor, que todavía no han recibido tu mensaje. Y también necesitamos que te perfecciones en nosotros día con día, que logremos alcanzar la estatura del varón perfecto, creado según Dios, y que tu poder esté en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Oramos por nuestra nación, oramos por Honduras, Señor, aquí poniendo nuestra mano en esta bandera que representa nuestra nación. Primeramente queremos darte gracias, Señor, por la bruma que ha desaparecido, Señor, y que nos has enviado esa lluvia hermosa. Declaramos ahora que se llenan los embalses de las represas en esta ciudad, los Laureles y la Concepción, Señor, en el nombre de Cristo. Que no falte el agua, que bendigas al agricultor, al que está ahí en el campo, en su siembra, que sean las mejores cosechas de café, de tomates, de sandías, de zanahorias, de rábano, de pepinos, en fin, Señor, de toda fruta, de toda verdura, de plátanos, de bananos, de melones, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos bendición también a los que trabajan en las maquilas, todos aquellos que ejecutan algún oficio, trabajos mecánicos, electricistas, carpinteros, fontaneros, Señor, soldadores, el que trabaja conduciendo un taxi, un bus, qué sé yo. Seas tú bendiciendo, abriendo puertas de empleo, de trabajo, que los salarios, Señor, crezcan en abundancia en medio de tus hijos. Bendigo la iglesia, cada servidor,
cada familia representada en sus vidas, que tú multipliques sus fuerzas y que el poder tuyo se manifieste en ellos, así como lo hemos estudiado este día, que se manifieste el poder de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. De mi parte deseo que Dios te bendiga poderosamente. Una generación que una generación que